Bueno, egunon, itxarongo dugu pizkatxo bat, es asko. Esperamos un poquito, pero no demasiado, porque si no se nos retrasa toda la cadena de producción. Buenas. Voy a poner aquí mis grititos a ver si alguien cae y vendo algo. De acuerdo. Ya te oigo, ya veo ya de qué vas y luego ya charlamos. Porque así, como no conozco a nadie, yo, porque a los que conozco después no les reconozco, imagínate a los que no conozco. Tienes que hacernos una foto. Sí, pero después yo pongo chicas guapas. ¿No? Ah, bueno. Entonces, ¿qué crees? Pues nada, si me vas a quitar la barba, nada. Bueno, mientras esperamos, os cuento un poco el programa de hoy. Ayer pues, tuvimos la primera sobre sonido y tecnología, luego fue sobre arte sonoro y hoy tenemos más voz y acción, que es, esta mañana es la jornada que vamos a tener a la mañana, y a la tarde gesto y sonido. Gesto y sonido, bueno, hay cosas que se van a mezclar mañana y tarde, porque lo del gesto, sobre todo la parte de sound painting, hay como una parte tecnológica que será esta mañana y otra parte más de educación que será a la tarde. A la mañana empieza ahora Gabriel Villota, luego Manchi, Mancisidor y Chía Rozas. Algunas serán en euskera o en euskera y castellano. Intentaremos traducir, medio traducir, o me pondré yo al lado de los que no sabéis euskera. Haremos lo que podamos.
Pero bueno, yo creo que aquí la mayoría sí entiende euskera, ¿eh? Bai, ulertu lan pizka bat, bai. No, Valentziakoak, ez de Valencia, no, pero bueno, ya. Vale. Luego unas cosas como fuera de programa, que volvemos a tener la pieza de Amaya Vicente, hay Europea y Utopía, que luego estará en marcha, y el de Miquel, Sonamatosan. Y arriba en el K2, en el espacio K2, arriba, hay también una instalación de sonora de David Cívico. Entonces también para en algún momento también se puede visitar. Que fue ayer la inauguración, pensábamos que era hoy, fue ayer, fue un programa. Pero bueno, está ya la instalación puesta y podemos luego visitarla. Bueno, entonces os presento al primero, que es Gabriel Villota, que es profesor de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Comunicación, pero también es miembro del grupo de investigación de Ikersoinu, de arte sonoro y espacio sonoro, en el que estamos agrupados un poco todos como grupo de investigación. Eskerrik asko, Josu. Ez da entzut, bai. Eskerrik asko, Josu, eskerrik asko guztioi hau antolatzeagatik. Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Villota, como os ha presentado Josu, soy profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, pero mi investigación la vengo desarrollando más en el ámbito de las artes, porque es también de donde procedo. Y en estos últimos años vinculado a este grupo de investigación en relación al espacio sonoro, en el que ya llevamos como una segunda entrega, ¿no? y la organización de este segundo simposio, como sabéis. Yo hoy, en realidad, voy a hacer una intervención muy breve en la que simplemente quiero compartir con vosotros pues, cierto material que me está siendo útil en mi investigación alrededor ahora del trabajo de la voz en el ámbito específico de las videoperformance y piezas de videodanza, que desde hace años donde vengo centrando mi estudio, ¿no? Como veis ahí es un título muy largo que en realidad lo que enmascara es un intento de exactitud y de lo contrario, ¿no? De simplificación de lo que os voy a hablar aquí, que son 4 cositas en realidad que como digo, me están siendo útiles, pero que no veía otra manera de concretarlas más que con un título así tan excesivo, ¿no? Antes quería deciros también 2 pinceladas de dónde vengo, porque yo creo que también es importante para entender en dónde estoy y dónde se enmarca este trabajo. Entonces yo desde al menos finales de los 90 he centrado mi investigación de forma bastante específica sobre las formas de representación del cuerpo humano en el audiovisual. Muy concretamente, el primer trabajo más importante, más grande que hice, se centraba en el ámbito de la videoperformance. Fue una selección de piezas encargadas por el IBAM en Valencia y que después se pudo ver en el Reina Sofía bajo este título que tenéis aquí, Luces, Cámara, Acción, Corten, Videoacción, el cuerpo y sus fronteras. Ya ahí entonces empezaba a delimitar para mí no solo el cuerpo como objeto de estudio, o mejor dicho, el cuerpo tal y como es representado en el lenguaje audiovisual, sino muy concretamente también una particular forma de representación del cuerpo en hibridación con la tecnología, con los diferentes tipos de tecnología y de lenguajes, que venía definiendo pues, esas fronteras del cuerpo, unas fronteras que yo he empezado a ver como unas fronteras abiertas y en permanente redefinición y transformación, ¿no? Ya entonces, dentro de este ámbito de preocupaciones, había un grupo de videoperformance que me interesaron particularmente por el uso en ellas de la voz de los performers. Mediando entre medio la tesis, que siguió estando centrada en la representación del cuerpo en el audiovisual, pero ya abarcando aspectos muy amplios de la historia del cine, ¿no? Es decir, centrándome en estilos,
géneros y en técnicas muy diversas, pero siempre con el hilo conductor no solo del cuerpo, sino del trazado de los límites del cuerpo y el borrado de esos límites del cuerpo. Tras ese periodo más centrado en la tesis, más recientemente he vuelto a trabajar ya de manera más enfocada en el análisis de piezas que representan el cuerpo humano en el audiovisual, pero ya más concretamente en este caso me he centrado en el campo del cine y el vídeo de danza, que ya en aquella primera muestra del IBAM pues, tenía cabida en algunas piezas de forma aún muy intuitiva y que de manera más sistemática desde el año 2008 en adelante más o menos vengo estudiando, de forma más concreta, como un ámbito en el que me parece que es muy significativo esa representación del cuerpo en movimiento, transformado en imágenes y en sonidos. Esto se concretó en una muestra que realicé en el Reina Sofía el año 2015, Cuerpos desplazados, que posteriormente vino aquí a Azkuna Centro A el año pasado y que este año se ha visto continuada por un Cuerpos desplazados 2, en el que la selección ha sido mucho menor y en el que hemos trabajado más en un formato de seminario con un grupo de 20 artistas, estudiantes interesados en estos temas, ¿no? Entonces, un poco ese es el campo genérico, donde vengo trabajando de un tiempo a esta parte. Pero de manera más específica, ya desde hace 3 años, diría yo, o así, estoy más interesado también en temas vinculados al sonido y, obviamente, pues tratándose del cuerpo humano y de la representación del cuerpo humano en piezas de performance o de danza, me interesaba particularmente cómo ese cuerpo se expresa a través de la voz. Lo cual, para cualquier investigador que ha trabajado en el ámbito de la danza, y aquí hay algunas que lo saben bien, es especialmente paradójico porque la danza se plantea históricamente como una forma de creación artística a partir del cuerpo, pero de un cuerpo mudo. De un cuerpo mudo incluso en pleno periodo ya de irrupción de las vanguardias y de una danza moderna que todavía, desde Isadora Duncan hasta después Martha Graham o incluso Merce Cunningham, sigue siendo un cuerpo bastante disciplinado por ese enmudecer de sus intérpretes, ¿no? Tendrá que ser los años 60, con toda su revolución, la Judson Church en el caso concreto de la danza y otras experiencias después en Europa paralelas, para que esos cuerpos disciplinados por siglos de ballet e incluso de danza moderna se liberen y puedan dejar oír su voz. Entonces es el momento específico en el que a mí me empieza a interesar ver cómo esos cuerpos que bailan pero que también gritan, gimen o cantan se expresan siempre en el marco, insisto, de trabajos de carácter audiovisual, que es lo que yo investigo por mi formación. Entonces, lo primero que me encuentro ahí, que intento ilustrar con esta simpática foto, es esta idea que tenemos de que de algún modo ese cuerpo que vemos y oímos en pantalla es una huella de una situación presencial, ¿no?, que le antecede. De alguna manera tendría a priori un carácter espectral, en tanto que es solo testimonio, signo referente a algo sucedido, ¿no?, anteriormente. Y es aquí donde empiezo a encontrarme los recursos teóricos que venía a compartir con vosotros y que me están resultando especialmente útiles. En concreto, de la mano de una escuela filosófica que todos conocéis, que es la fenomenología, y que ofrece, yo creo, que bastantes puntos de agarre interesantes para todo esto. La fenomenología, como conoceréis, de algún modo plantea en sus orígenes, con Edmund Husserl, una especie de impugnación al gran edificio de la metafísica, ¿no?, desde el momento en que pretende buscar un punto cero de encuentro con el mundo, con la realidad. Un punto cero que pretendería prescindir de todo conocimiento previo, prescindir de todo tipo de prejuicio, prescindir incluso de todo planteamiento psicologicista, ¿no?, muy característicos de toda la filosofía de finales del XIX, para enfrentarse a ese mundo de una manera, entre comillas, diríamos hoy, lo más pura posible, ¿no?, lo más inmediata posible, sin mediación, sin barreras intermedias.
Son conceptos complejos y obviamente los voy a simplificar y banalizar en muchos aspectos, pero bueno, en los 15 minutos que tengo tampoco da para más y como digo, son más que nada inputs que yo quiero compartir con vosotras por explorar y por trabajar en mucha más profundidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea Husserl es una operación que él denomina épogée, o que podríamos traducir como reducción fenomenológica, que sería un poner entre paréntesis, en suspensión, todo el conocimiento previo que tenemos de la realidad para de esa manera acceder a ese conocimiento más inmediato, ¿no? Claro, nos encontramos aquí que ese conocimiento inmediato del mundo, obviamente, pues, solo puede venir en nuestro caso de la mano de los sentidos. Los sentidos, en este caso concreto de lo que estamos hablando aquí, la vista y el oído, serían los que nos darían un conocimiento inmediato del mundo, ¿no? Obvio es que hay mucho, y de hecho mucho se ha discutido en la filosofía sobre el valor o sobre la credibilidad o no que nos pueden ofrecer esos sentidos que, como sabemos, muchas veces nos engañan, ¿no? Pero en principio Husserl se enfrenta, o la fenomenología se enfrenta al hecho de intentar acceder al mundo a través de ese único instrumento que tenemos, que al fin de cuentas es nuestro cuerpo, ¿no? Por eso también se dice que la fenomenología de partida lo que hace es tomar conciencia del cuerpo, de ser un cuerpo, más que de tenerlo, ser un cuerpo a través del que accedemos al mundo. Y en ese ser un cuerpo, la fenomenología también lo que va a permitirnos, en segundo lugar, inmediatamente a esa toma de conciencia de ser cuerpo, es ser conscientes de los otros cuerpos que nos rodean, que se mueven a nuestro alrededor, ¿no? Hay un efecto inmediato de reconocimiento a través de los sentidos de los cuerpos ajenos, es decir, de una especie de configuración fenomenológica del otro. Apunto ya aquí que entre esos aspectos que nos dan a entender la presencia del otro, uno muy importante será su voz, será el que podamos escuchar ese cuerpo, ¿no? Bien, como os decía, mi primera investigación durante todos estos años atrás ha estado centrada en los registros audiovisuales de la danza. Y en ese sentido, y desde esta perspectiva que me ofrecía la fenomenología, encontraba que la danza podía ser interpretada en la película, la danza que vemos en la película, el cuerpo que se mueve, como un espectro, como una huella de un cuerpo que se movió en la situación presencial, ¿no? Incluso podríamos pensar, desde una perspectiva fenomenológica de primera mano, sí, más inmediata, y de hecho ha habido interpretaciones en este sentido, que la situación presencial tendría un carácter de fenómeno en sí mismo, respecto a la cual su registro audiovisual sería un suceso de segundo orden o de orden menor, ¿no? Derivado del anterior. Es decir, una reelaboración mediante el registro que de alguna forma, en opinión de algunos, desvirtuaría el hecho presencial en sí, compartir un espacio, un tiempo en directo con el cuerpo que se mueve, ¿no? Ante nosotros. Y de hecho esto ha motivado históricamente, como sabréis, muchos prejuicios y muchos malentendidos por parte de bailarines, coreógrafos o performers también respecto a las posibilidades del registro, ¿no? Como una posible desvirtuación del hecho original, entre comillas, del fenómeno original que sería la performance, la danza en directo. Sin embargo, y aquí es donde, insisto, de la mano de la fenomenología podemos ir dando algunos pasos, y de derivados de la fenomenología, incluso desde un punto de vista crítico, como los que ofrece Derrida en un primer momento, y también Emmanuel Levinas, podemos empezar a pensar de otra manera, también sin abandonar la fenomenología. Y esta segunda manera sería la posibilidad de pensar que la huella no necesariamente es simplemente el rastro que deja un fenómeno, sino que la huella se constituye por sí misma en un fenómeno de otro orden, de otra categoría, ¿no? En este sentido es muy interesante y me ha sido útil el acercamiento que hace Levinas en la manera de considerar al otro, porque habla precisamente de las huellas que la imagen del otro nos deja
Y él lo que nos dice es que la huella no es un signo como cualquier otro signo de los que tenemos desde una interpretación de tipo semiótico de la realidad, ¿no? Sino que es un signo con una especie de valor añadido, un signo que inserta el espacio en el tiempo. Eso lo veíamos bien en este ejemplo, ¿no? Hay una presencia también, una especie de articulación de orden espacio-temporal a través de huellas como esta, que se constituyen en algo de naturaleza radicalmente distinta y complementaria de lo que sería el acto presencial en sí, ¿no? El momento en que ese pie pasó por allá. Pero la huella de ese pie, con el paso del tiempo y con el paso de la historia, adquiere un carácter significativo muy diferente, ¿no? Por tanto, la huella inserta espacio en el tiempo y además genera sentido. En esa generación de sentido, insisto, es donde yo vería un fenómeno en sí mismo, ¿no? de otro orden, de otro carácter, un nuevo tipo de fenómeno. Así es como yo estuve estudiando también entonces, a través de la imagen, ese movimiento de los cuerpos en la pantalla, en tanto que huellas, pero huellas entendidas de esta manera, ¿no? Huellas que en sí mismas se convierten en fenómenos. Y como veremos, ese carácter fenomenológico que adquiere la huella está estrechamente articulado con la tecnología y con el lenguaje. Derrida, de hecho, se refiere a la materialidad de la huella, ¿no? Él, en concreto, estudia todo esto de manera muy interesante en la traslación que se da entre la voz y la escritura. De manera muy pura podríamos entender que la voz es el fenómeno respecto al cual la escritura es solamente su espectro. Sin embargo, él, ya digo, de manera muy, y utilizando en parte a Levinas de manera muy inteligente, nos acaba mostrando cómo esa escritura, más allá de ser un mero registro, es un fenómeno en sí mismo articulado con otro montón de cuestiones que le dan otro interés, ¿no? Y que al final originan sentido. Bien, entonces, bueno, esto me lleva, como os decía, al terreno de la voz, ¿no? Por las razones históricas que os comentaba. A partir de los años 60, esas filmaciones de cuerpos que bailan o que hacen performance no solamente nos muestran el movimiento de los cuerpos articulados con el lenguaje audiovisual que sea en cada caso o con el espacio fílmico que fuera, sino que también nos dejan oír sus voces. Y ese es el punto en el que yo estoy trabajando ahora, ¿no? Es decir, en qué medida eso que vemos y escuchamos en pantalla se convierte también en un fenómeno de orden auditivo en el que ese registro en forma de grabación y, como veremos ahora, articulado con la imagen o desarticulado respecto a la imagen, puede generar fenómenos de diferentes características, ¿no? Esas voces registradas entonces serían fenómenos en sí mismos. Quería poneros muy brevemente un fragmento de Anne Halprin, que es una coreógrafa, yo creo que no suficientemente tenida en cuenta en relación a la importancia del papel que cumple en transformar la cabeza de un montón de coreógrafos y bailarines a partir de los años 60, ¿no? A través de sus talleres, y que es de las primeras que también les enseña a sus discípulos bailarines que pasaban por sus talleres a incorporar la voz como un elemento más en su danza, ¿no? Entonces, esto es una pieza que ella hace bastante tiempo después, en los 70 ya, a partir de su experiencia como víctima de la enfermedad del cáncer, y en el que desarrolla en el contexto de una exposición una performance de carácter, en este caso, casi terapéutico, ¿no? Una especie de ritual frente a la enfermedad. No os puedo poner más porque si no se me va el tiempo, pero os hacéis una idea.
en qué medida la voz aquí es un elemento más del cuerpo, pero un elemento que adquiere un protagonismo tremendo, ¿no? Y un protagonismo que rompe radicalmente con ese disciplinamiento que el cuerpo había tenido respecto al uso expresivo de la voz. Pero esto me hace pensar, más allá de otras cosas, ¿no? en cómo interpretar esa utilización de la voz en determinadas películas y vídeos de danza y de performance. Y para ello me voy encontrando con algunos autores complementarios que me parece que nos dan una luz interesante en todo eso. El primero, bien conocido por todos los que estudiáis cuestiones referidas al sonido, es Pierre Schaeffer y su planteamiento de la acusmática, ¿no? Dicho muy rápidamente, para el que no lo sepa, Schaeffer desarrolla toda su teoría a partir de esta idea de la acusmática tomada de la escuela pitagórica, según la cual las lecciones o las charlas que daba el maestro se realizaban escondido detrás de una gran cortina, de tal manera que sus discípulos pudieran escuchar la voz, llegara en un estado, digamos, puro también, ¿no? Independientemente de la fuente emisora, en este caso de su cuerpo, ¿no? De tal manera que el conocimiento, desde su punto de vista de los pitagóricos, fuera así mucho más directo. Claro, Schaeffer lleva esto a otro terreno que tiene que ver con el sonido contemporáneo y con la música del siglo XX, pero lo lleva a un terreno muy productivo, muy interesante, de manera que ese desligar el sonido de la fuente sonora no sirve para esencializar o para reificar una idea de sonido puro, sino bien al contrario, para entender que se genera un fenómeno también de unas características nuevas en tanto que sonido por su articulación con la tecnología, por su articulación con el dispositivo técnico que permite escuchar a través de altavoces, de reproductores, ese sonido. Es decir, una especie de concepción más constructiva, ¿no? De lo que es el sonido, su desplazamiento de una fuente emisora original, pero su reelaboración a través de dispositivos técnicos, ¿no? Por tanto, una vez más, estaríamos ante un planteamiento similar al que os decía al comienzo. La huella no es solo huella, esa voz registrada, grabada, no es solamente el espectro de algo que fue, sino que en virtud de su articulación con determinados dispositivos tecnológicos y escénicos, se convierte en un nuevo tipo de fenómeno, ¿no? Que es el que estamos manejando en las piezas contemporáneas. Es decir, sería algo así, por decirlo de una manera un tanto paradójica, de una ausencia significante, ¿no? Ausencia en tanto que la voz original que fue registrada ya no está, pero significante también en tanto que en articulación con esos dispositivos tecnológicos permite crear nuevas experiencias, nuevos fenómenos, un nuevo aprendizaje. Este sería entonces la primera de las fuentes que me ha interesado estudiar aquí. Hay bastantes ejemplos interesantes que hablan del uso de la voz en este sentido, ¿no? Hay dos en particular, que no voy a tener apenas tiempo de enseñaros, pero que quiero mencionar, que yo vengo estudiando estos últimos tiempos. El primero es de Meredith Monk, que siendo un artista que viene del ámbito de la danza, también es un artista que viene del ámbito de la música y que es capaz en muchas de sus piezas de articular de manera muy inteligente y muy sensible, de articular y desarticular el uso de su voz con la presencia de su cuerpo en escena y en pantalla, ¿no? Claramente hay momentos en piezas como esta, 16mm Earrings, que ahora ya creo que no, los últimos rastreos que he hecho no está ahora mismo completa en YouTube, pero lo ha estado mucho tiempo y seguro que volverá a estarlo, ¿no? Vaya. Y digo que hay un uso bastante claro del efecto precisamente de la acusmática en esta pieza, ¿no? En el momento en que la voz de ella comienza cantando, identificamos el cuerpo, su cuerpo como fuente emisora de la voz que escuchamos, pero después se desprende, se articula narrativamente en virtud del uso del lenguaje cinematográfico con el espacio que la circunda y construye un fenómeno de nuevas características, ¿no? Incluso la voz utilizada en capas significantes de diferentes maneras, ¿no? Mucous membranes of the vagina, earlobe, tongue, they may also show a much higher. Bueno, os invito a verlo, por vuestra cuenta, digo. Y el segundo caso que me interesa también especialmente es el de Laurie Anderson, que igualmente en dirección un poco inversa a la de Meredith Monk, que viene de una formación más vinculada a las artes escénicas,
pero también por su formación musical personal es capaz de trabajar en esos dos sentidos. El caso de Laurie Anderson es alguien que, viniendo de la música y del arte contemporáneo, pero sobre todo del trabajo musical desde sus primeros conciertos, va incorporando poco a poco una conciencia sobre su presencia física corporal en escena de diferentes maneras, ¿no? Y en ese sentido, la imagen de la acusmática como referente teórico es muy interesante también para interpretar piezas como Superman, ¿no? En la que el uso de la voz también va y viene del cuerpo, se despliega de diferentes maneras, construye a través de capas el relato audiovisual, ¿no? Bueno, hay múltiples juegos en este vídeo que es para mí sin duda una obra maestra de finales del siglo XX. En este sentido, ¿no? de una posibilidad de interpretar desde la perspectiva de la acusmática de Schaffer el trabajo. Y para terminar, que ya me voy pasando de tiempo, una última referencia teórica que desde mi punto de vista también es muy útil es la que nos ofrece Michel Sion, como sabéis músico, pero también teórico del cine y del sonido, a través de un texto aparentemente sencillo, pero de gran profundidad por las posibilidades interpretativas que ofrece, que es la audiovisión, donde él viene a plantear, de manera, si queréis, permitiéndose una licencia, si queréis, casi poética, ¿no? Pero viene a plantear la posibilidad de entender que desde que surge el cine como lenguaje en la humanidad, estaríamos desarrollando una especie de nuevo sentido. Y volvemos al punto de origen, ¿no? Esa fenomenología que parte de la experiencia de los sentidos, ¿no? Un nuevo sentido que él denomina la audiovisión, en tanto que cuando vemos una película, desde que existe al menos el cine sonoro, cuando vemos y escuchamos una película, no estamos viendo las imágenes por un lado y escuchando los sonidos por otra, sino que hay una inevitable complementariedad, y no solo complementariedad, sino influencia recíproca, ¿no? De uno sobre el otro, cosa que el cine, como sabéis, pues ha explotado intensivamente a la hora de generar sensaciones de tipo visual a partir del sonido y viceversa, ¿no? Esa especie de camino sinestésico en el que el sonido es capaz de construir espacio, la imagen es capaz de hacernos escuchar cosas que no sabemos si realmente están ahí. Es decir, que hay una utilización de esa confluencia de sonido e imagen de manera muy, muy cerrada, que podríamos calificar de un nuevo tipo de experiencia fenomenológica, ¿no? la que constituye esa audiovisión. Por tanto, y acabando ya aquí, lo que nos permiten este tipo de herramientas, desde mi punto de vista, es pensar en las imágenes y sonidos de esos cuerpos que vemos en pantalla, no como meros fantasmas, no como meros espectros de cuerpos que se movieron y que se escucharon en un escenario, en una acción, en un directo, en esa especie de Edén original que parece que es la presencia, sino que por sí mismos constituyen nuevas experiencias fenomenológicas, eso sí, asumiendo que en dicha experiencia la hibridación con la tecnología y la hibridación con los lenguajes, en este caso el lenguaje del cine, son fundamentales para entender el cuerpo de una forma renovada. Eskerrik asko. No sé si está previsto que hablemos algo o lo dejamos como que... Vale. Vale, gracias. Gracias, Gabriel. Mira, yo soy músico y soy músico de cuerpo y por lo tanto también de voz. Y solo una consideración. Tu narración es perfectamente seguible, perfectamente admisible y todos hemos pasado por ella, los que estamos en el escenario. Y en España, en mi contexto como músico de cuerpo, es que la videoización, por falta de medios, pues no se ha dado.
o se ha dado muy tarde, muy mal, o en ciertos contextos, digamos, más tecnologizados, tipo Cataluña o tipo País Vasco. El resto de España no teníamos para un Revox, ni para un NUER, ni menos para una maquinita, hasta muy tarde. Y eso hace que a la hora de contar, narrar algo que está ocurriendo en el mundo entero, los ejemplos sean los mismos que yo he vivido cuando estaba en Nueva York. Y eso me hace pensar qué rabia, tanta imaginación vertida, tanto espacio de creación sin huella. No hay huella. Porque además nuestros medios, digamos, yo pienso en Radio Nacional, pues han sido terriblemente torpes hasta última hora. No diré televisiones, desastre, qué desastre. Entonces estamos como sin huella. Yo inventé en el año 80 y pocos, 83, 84, después de 10 años de un taller de músicas mundanas, donde la improvisación libre tenía que ver no con Schaeffer, sino con Schaffer, el Murray. Tenía que ver con el cosmos o con la ciudad o con el paisaje como orquesta. Y en el grupo que inventé en los 80 es hijo de Enzo Minarelli, de alguna manera, por paralelismo, de lo que Enzo Minarelli llamó polipoesía. Y se llamaba el grupo que inventé Flatus Vocis Trio. Y pues hacíamos todo el arte con gestos que sonaban, porque éramos Bartomeu Ferrando, todo el mundo le conoce como performer, pero nadie le conoce y le aprecia como músico, por decir, por derivación o por extensión, como tú has explicado muy bien. El cuerpo no es mudo. Y ese no aceptar, España es especialmente sorda. Yo que la he sufrido y la continúo sufriendo, os juro que no hay gente más sorda que el intelectual español. No tienen ninguna ganas de escuchar nada. Lo escuchan de una manera muy sencilla y al mercado. Por eso ahí coinciden contigo, digamos, bueno, pues ahí está los Superman, bueno, pues ahí está Anne Halprin, pues adelante con Anne Halprin. Ahí está la de Turtles, esta que la hace tan mal, pobrecita, tú la has puesto muy bien. Yo como músico te diré que es muy bonita como persona para tomarse una chela, pero es muy mala como músico, bueno, lo que sea. Pero los modelos los importamos porque en casa no queremos escuchar. Y con Flatus Vocis Trio, pues durante 12 años, pues actuamos más en Berlín, exagero, más en Berlín que en el terreno nacional, porque aquí no había quien nos escuchara, sobre todo si eran compañeros de universidad, si eran compañeros de arte, si eran compañeros de danza. No venía nadie nunca a escucharnos. Teníamos que salirnos de Hendaya para arriba para que alguien nos tuviera en cuenta. Y es una consideración un poco triste y torpe porque no hay narración imaginable. Hasta que uno no agarra y copia, no se entera que el vecino de al lado lleva 10, 15, 20 años esforzándose. Y cito a Bartomeu. No conozco a un músico más inteligente, más sensual, más rico como músico que el performer Bartomeu. Y lleva 25 años haciendo cosas extraordinarias y como nadie va allí a visualizarle y a grabarle y a ponerlo en YouTube y lo que sea, digamos como que se nos escapa. Continuamos y aquí, digamos, todos somos culpables. Digamos, la gente reflexiva de universidad, y él está en una universidad en la que tiene que estar, politécnica, y por lo tanto está en el meollo de todo. Se nos escapa, continúa escapándonos. Cuando ya lleva 25 años y esa pequeña torpeza, yo creo que es un complejo que debiéramos por lo menos dudar de que la realidad toda nos viene de California, Nueva York o lo que fuere. Contesto Gracias. brevemente, sí tienes mucha razón en lo que dices, pero bueno, dos cositas que me gustaría señalar, porque también tampoco da para más, ¿no? el rato que tenemos, pero de un lado lo que has dicho no se trata tanto de que simplemente intentemos todo registrarlo, porque también es cierto que hay algo que de alguna forma yo he puesto en cuestión en los últimos años, que es un proceso de audiovisualización a veces innecesario y a veces reactivo, ¿no? Respecto a todas las experiencias de arte contemporáneo, que no es ya de nuestro contexto, sino que obviamente es universal, ¿no? Que ante el que se debe ser, yo creo que bastante crítico. Cuando curiosamente ese proceso de audiovisualización, en el caso concreto del arte contemporáneo, pasa en gran medida por la negación de los
trabajos de carácter audiovisual que existían tradicionalmente, ¿no? En fin, pero eso es una discusión que nos lleva a otro terreno. Y por otro lado, respecto a lo que dices de las experiencias internacionales o nacionales, estoy totalmente de acuerdo y de hecho, pues últimamente estaba, por ejemplo, intentando mirar los trabajos de Fátima Miranda, que me parecen interesantísimos, pero es que la diferencia es que los registros de carácter audiovisual que pueda haber de ella son registros de piezas escénicas en el 90% de los casos. No tanto, y eso es el hecho de que me llevaba a mí a centrarme más en el caso, estos dos ejemplos que he puesto aquí, de Laurie Anderson o Meredith Monk, piezas específicamente pensadas en tanto que gramática audiovisual. Y en ese sentido es cierto y sigue siendo cierto que en el caso concreto español cuesta, y eso que son años de investigación, ¿no?, que llevamos haciendo, cuesta encontrar ejemplos en paralelo, ¿no? Pero bueno, los hay y también van formando parte de ellos, sin duda. Qué bien que citas a Fátima. También Fátima con Bartomeu hicimos el flash. Se lo tengo que agradecer a Miquel también, que siempre insiste mucho en que no la dejemos de lado. Sí. Pregunto porque quizás tal vez, por un lado, la performance, todo lo performativo, es como la acción en el momento y luego, por otro lado, está el registro que queda de cara al sistema, etc., etc., que eso es un poco la contradicción que veo dentro de lo performativo y las grabaciones en vídeo y ese registro. Y luego, por otro lado, tal vez me parece un reflejo de la sociedad española el poco interés que siente por la cultura y el arte. Entonces, quizás tal vez subiendo de frontera desde Burdeos o de Hendaya para arriba, ¿no?, es más fácil poder hacer cosas de este tipo, puesto, no sé, que igual tienen otra cultura, no han vivido de un franquismo, no han venido de unas circunstancias, porque bueno, ayer estuvimos hablando de Zag, ¿no? Como elemento puntual era el cómo titulaban a sus performances para que no pasasen, o sea, para que pudiesen pasar, ¿no?, los controles del franquismo. Entonces, esa es un poco mi pregunta, que si es un reflejo también de la cultura española en ese sentido. Puedo, ¿no? Un minutito, ¿no? O más de uno, porque yo sé hablar poco si no me alargo. Bueno, todo eso es verdad, pero a veces hay la traición, por llamarle de alguna manera no tan correcta, es del propio grupo de artistas. Voy a poner un ejemplo que se me ocurre así, que a mí me chocó un montón. El Cervantes inventa por fin una grandísima exposición sobre las poesías experimentales españolas y la hace algún especialista de universidad, compañero nuestro, maravilloso, se llama Sarmiento. Se pasa 2 años haciendo aquello y vamos allí a ver la inmensidad de todas las poesías experimentales españolas y se para justo cuando el altavoz y el micrófono en el mundo de la poesía empieza a existir como instrumento. O sea, la poesía sonora no estaba. No está. Si vais, es un librote enorme, se llama Escritura en Libertad o lo que sea, esas cosas que uno copia a los futuristas italianos de hace un siglo. El gran compañero especialista pagado por el Estado español a enseñar la poesía sonora hace todo ese esfuerzo para hablar de Zag y todo lo visual que ya conocemos, con Fernando Millán y todos los demás excelentes, todo es excelente, pero cuando llega el sonido se para. Yo le dije, pero José, ¿por qué has hecho esto? Ay, es que era demasiado trabajo, joder. Ahora hay que esperar 50 años más hasta que haya otro Cervantes, que haya alguien que paguen adecuadamente como a él y que hagan una edición, porque además esa exposición está por todo el mundo, teóricamente. Yo no sé lo que hacen, pero ese era el plan. Con lo cual han cercenado algo y entonces ahí contesto en lo que tú dices. Ayer hablamos demasiado de Zag, por una razón, porque desde que Zag vive y muere, la intelectualidad española, que son nuestros compañeros de universidad y de escenario, no piensan nada más allá de Zag. Digamos que desde Pamplona 72 en adelante, salvo lo pop y alguna cosa electrónica y alguna pequeña bobada interesante,
No hay ni una sola reflexión seria sobre todo lo que ocurre a partir de ahí. Y ahí entramos los del vídeo, que es nuestra generación y todo lo demás. No hay nada serio, gordo, que explore qué hay alrededor mío de fértil. Y no existe, porque les enmudece tropezarse con el ruido inmediato, y más si es de tu vecino y tu amigo con el que has compartido 3 o 4 novias. No pueden, tienen que comprar cosas de muy lejos, porque eso se lo toman en serio con la seriedad de traducir algo. Pero al vecino no nos miran. Hay una incapacidad sorda, y no me refiero a compañeros solos, sino a los que, como están ahora en el Reina Sofía o en el IBAM de Valencia, o los que sea, o el MACBA, o cualquier cosa importante que se os ocurra, no oyen ni quieren oír. Esa es mi experiencia tristísima en ese tema. En creatividad nos sobra. Bueno, estoy de acuerdo que los vecinos, nos olvidamos de los vecinos. Y muchas veces cuando se hace historia, siempre se empieza la prehistoria, se sigue y luego se dejan a los vecinos más cercanos y se viene al hoy. Y entonces nos olvidamos de justo de los 80, de los 90, y venimos al siglo XXI. La buena noticia, Cabo, es que se me ocurren cosas distintas. Yo escribí durante 7 años con una mexicana el relato del arte sonoro español desde Gómez de la Serna hasta nuestros días. El libro me lo publicó la Sociedad de Autores. 500 ejemplares, se han vendido todos, se ha agotado todo. Luego, cuando hay algo serio que cuesta media vida de dar la cara, las cosas funcionan. Porque todo el mundo tenemos un hambre de conocer qué pasa alrededor. Pero cuando eso lo pones en la institución, no existe. Lo pones en los señores que publican o que programan. Me recuerdo ahí el drama de la gran Fátima Miranda. No la quieren conocer. Ella se pone chula porque es de Salamanca y además es muy buena. Pero encima de que se pone chula... No, yo no la conozco, yo solamente la amo. Y entonces, digamos que hay un problema serio. Y hay un problema serio de sordera, de lo que sea, de 1000 cosas que paralizan. Ahora, lo del libro os lo cuento porque es novedad. Me acabo de enterar que el libro se va a editar o no, no se sabe, pero los 500 libros a 30 euros, porque llevan 4 compacts, y digamos no es un libro barato, se ha vendido solo. En la historia de las GAE, que son 100 años de publicar, ningún libro se les ha agotado nunca, salvo este libro que es de la música experimental al arte sonoro español. La mosca tras la oreja. Por primera vez me llamaron asombrado. Llores, nos ha pasado lo que nunca ha pasado en el ASGAE. Con esa mala fama, pobrecitos que se han ganado a pulso. Bueno, pues se han vendido todas las moscas. Con perdón, pues no quiero acaparar. Bueno, jarraituko dugu. Oinen Jon Mantzizidor, ere gure irakaslea eta ikersoinu taldeko ikertzailea. La siguiente intervención va a ser de Jon Mantzizidor, que es también compañero nuestro de la facultad y también miembro del grupo de investigación Ikersoinu. La intervención va a ser en euskera, entonces, bueno, para los que no entendéis el euskera, quizás me pongo yo por ahí y os hago una pequeña traducción. Vale. Bueno, egunon. A ver. Bueno, nik hausnarketa batzuk edo nahi nituen partekatu zuekin. Interesatzen zaizkidana musikari bezala nire praktika pertsonalean, eta hausnarketa hauek dauden nahiko eskematiko, ez da ondorio teoriko sakonik. Bueno, sakonik, ez da ondoriorik oraingoz, baina nahi nituen partekatu dauden moduan, ez? Oraingoz interesatzen zaizkidan aspektu horiek. Hasi nahi nuen atzo komentatutako gauza batetik, Thor Magnussonek bere hitzaldian edo aipatu zuena,
zala kazu edo turuta batena, ez lo rekordareiz, konparatu zuen instrumento elektroniko bat, klarinete moduko bat, eta kazu hori, ez? 52 parametro zeuzkan instrumentu horrek, eta, bueno, bera provokazio moduan planteatu zuen zera guztia, hitzaldia, galdera da zenbat parametro dauzkan kazu batek, ez? Holako instrumento simple batek, kazu batek edo zein katxarrok, ez? Zenbat parametro edo zein objetuk. Orduan, bueno, nire zera hitzaldi hau edo hasteko hasiko naiz justu objektu konbentzional bati saiatu izan denean konpositorea bestelako soinuak ateratzen edo bere bueno, ordura arte ezaugarriak bai, despistatzen ditzen. Oi hartzun badaukat hor. Sí. No estoy, vale. Bueno, esan behar dut lehengoarekin lotuz, nik baita ere akatz hori daukadala, edo gure ingurua daukana, nire arrasto guztiak edo YouTubekoak dira. Orduan, izango da baita ere kultura hegemonikoa edo etortze zaiguna. Eta ikuste zuten bezala, izen ezagunak edo dira. Hau da oso pieza ezaguna eta biolontxeloa jotzeko eran irautzailea timbre berriak bilatze zituelako eta timbre berri horiek bilatzeko musikariaren keinuak aldatu behar izan direlako, ez? Orduan dago, kasu honetan, ikuste da gorputzaren aldaketa bat, eta edozein timbre sortzeko behar duen zera hori, ez? Keinu konbentzionalen aldaketa. Hau da, Lagemanen presion pieza. Berak musika konkretu instrumentala deitu zion egite zuenari, musika konkretuarekin harremanetan jarriz, baina berak objektuen barruan edo egon zitekeen hori atera nahian. Hau izango litzake beraz, soinua sortzera bideratutako keinua. Helburua da soinu bat, ez? Hemen jarri duen moduan. Hurrengo kasua, antzeko testu inguruan kokatu daiteke, George Apergis, batzuk ez dakit oso ondo nola ahoskatze diran, George Apergis, no sé cómo se pronuncia, tengo algunas dudas, pero bueno, bitarte sola partekatze norbaitek baldin badaki nola zuzendu dezake. Bere kasuan, baita ere, musika, ikusi jarriko dizuet. Ikuste zutenez, da baita ere, soinu bat bilatze duen keinua, baina
keinu bezala ere funtzionatzen du, nahiz eta izan keinu konbentzionala izan daitekena, instrumentu hori jotzeko, baina ja ikuste dugu keinua bera espazio bat betetze duela, eta ikuste dugun horrek iaia, konposaketan bere leku hartze duela, bere denbora eta bere volumena, intentsitatea eta bestelako parametroak nahiz eta ez entzun. Bueno, hau da bere esaldi bat. Bere ustez, ez dago, batera daude ekintza eta musika egitearen ekintza eta antzerkia izan daitekena, antzestua izan daitekena. Lehen Gabrielek aipatu du bere hitzaldian dantzako gorputz isilak, eta musikaren baitan asko izan da baita ere gorputz geldiak edo konbentzio batzun barruan mantentze direnak, gorputz disiplinatuak edo. Hori batez ere, orduan, nik uste dut musikak bi norabide edo hartu dituela, o hartu zituela, garai batean. Soinua daukanean lehentasuna, eta bilatzenean soinuaren lehentasuna, edo, uste hemen daukadela, bai. Edo ikusizkoa daukanean lehentasuna, edo gutxienez garrantzi bera, soinua adinako garrantzia. Orduan, soinuari lehentasuna, alde batetik hau izan daiteke kasu batez, Glenn Gouldena nola berak bere etxean jotze zuen, zegoen nahiko, kontzerturik eman gabe zegoen garaian, garatu zituen keinuak zeuden helburu horrekin, soinu era zehaz batean sortzea, soinua. Gero gertatzen zena zen, berak hori lortzeko egite zituela bestelako antzerkira hurbiltzen zirenak, edo keinu pixkat ampliatuak edo esan daitekena. Ez que hemen hain txikia dukat, ez dira irakurtzen. Orduan, bere kasuak bitxia da, ze momentu batean gero, erabakitze du, esan dudan bezala, soinura zuzentzea, eta uste du zuzeneko kontzertuak ematea, eta bere lana izango da grabatzea, eta baita grabatzea era oso helburua da grabaturiko soinu hori hortarako zuzenekoa alde batera uste du. Hau da, montajea edo zinetik datozen teknikak erabiltze ditu, ensamblajea edo kolaxa, soinu helburu hori lortzeko. Teknikas, jarraituko dut. Ikusizko hori alde hori desagertze da kasu hontan, eta bakarrik musika ulertze da entzuteko zerbait bezala, azkenean grabazio batean, hori ikusi dezakegu beste adibide batzutan, adibidez musika herrikoietan edo, dantzara bideratua dagoen musika guztian, musikariak dira, hor daude, baina ez dira, bisualki ez dira garrantzitsuak. Garrantzitsua da, jendea mugimenduan jartzea. Orduan, diskoteketan eta hasiera batean egon daiteken konportamentua edo egitura, bakoitzak daukala bere espazioa eta ez dago zuzendua disjokeira. Gero, disjokei izarrekin hori aldatze da, eta baita ere egon daiteke olako zuzenketa.
Hemen dago beste adibide bat, mila adibide izan daitezke batez ere musika herrikoietan, zabaltze hau dagoena, ez? Baina hau, hemen ikuste da justu muga hori nola zeharkatu daitekeen edo publikoa eta musikarien artean. Bueno, ikuste duzute, espazioa jendeak hartu du, mugimenduak ere konpartitze dituzte, badago olako muga horien ezabatze bat, nahiz eta bere izte diran, zein diran jotze dutenak eta zein, baina, bueno, partekatze dute, gauza asko partekatze dituzte, ja. Esan dudan desagertze honetan, ikusizkoa desagertze honetan, ja bilotak aipatu du, bueno, baina izango litzake akusmatikaren musika akusmatikoa, ez? Ja, bafleak daude, orduan ez dago zertan musikari bat aurrean eduki beharrik, eta zerakin, espazioa ere beste erabatzutara antolatu daiteke, ez? Bakarrik zentratuz entzutearen esperientzia hortan, eta, bueno, Francisco Lópezek prestatze ditu nolako kontzertu desberdinak, ez? Egitura desberdinak. Pixkat, bueno, ikuste zute, ikusizkoa guztiz ezabatzeko, benda eta guzti jartze diete, publikoari. Bueno, beste bideruntz joanaz, hau da, ikusizkoak garrantzi hartze duen norabidera, izango litzake, bueno, espresibitatea edo adierazteko egite diren keinua musika mota guztietan, ez? Adibidez, musika klasikoan. Keinu horiek baita ere daude bideratuta alde batetik soinu hori egitera, baina baita ere ekintza fisikoaz gain bestelako espresioak aurpegiarekin edo bestelako gorputz atalekin hori laguntzera, ez? Sortu nahi den hori laguntzera. Bueno, hemen daukat adibide bat, rock adibide bat, baina rockean adibidez, hori oso da, nire ustez, entzute dena bezain garrantzitsua da ikuste dena, ez? Eta da gauza bat asko landu dena, bai estenatokia, argiak, kea, garai batean operan ere egin izan den moduan, rockean ikusizkoak daukan garrantzitsua, eta batez ere keinuarena. Orduan, bueno, jarriko oso azkar. Honek ez du nahi. Bueno, ez dut jarriko. Ez dago bideoa. Hau desagertu da. Bueno, berdin du, rockeko adibidea zen oso interesgarria, zeia, nire ustez, sortze du musika keinutik. Keiji Jaino, bueno, artista honek oso era basatian eta klitxeak eta hartu eta zehatze ditu, horiek azpimarratze ditu. Gero, baita ere dago beste elementu bat dela, bueno, hau pixkat lehen aipatu dian gauzekin, beste begi hori, izan daitekena bideokamarak edo argazki kamarak, ez? Espektakuloarekin daukan harreman guztia eta, bueno, gauza bat da argazki horrek hartu dezakena eta beste gauza bat gertatzen guk ikuste duguna, ez? Baina, bueno, zera hori, estenifikazio hori edo antzespen hori. Edo, bueno, kasu klasiko hauetan ja
bilatze dena ez doa hainbeste zuzenduta soinu bat egitera, baizik ekintza, apurtzearen, instrumentuak apurtzearen ekintza bera, maila berean dago, bueno, edo maila garrantzizuan keinua sortuko den soinua baino, soinuarekin konparatuz. Bai, hau bai nahi nuen ikustea. Hau da beste, japoniar beste talde bat, noiz talde bat, eta bueno, hemen baita ere sartze dira leku bakoitzaren konbentzioak eta nola konbentzio horiek apurtu nahian edo egite duten artista batzuk lan, ez? Baita ere, distantziarekin zerikusia daukana, bueno, guk konbentzioz erabiltze ditugun distantziak, ez? Adibidez, atzo Molinak proposatu zigun sudurra ikutzea, ez? Bata besteri sudurra ikutzea, hor zerbait apurtu zen, ez? Distantzia konbentzional batzuk eta hurbildu ginen gehiegi edo ez genuen nahi, bueno. Orduan, hemen holako zerbait ikuste da, era provokatzaile batean emana. Oi, markatu. Aurreratu da. Oso txikia da. Hemen ikuste dugu, ez? Musika punkiak, talde punkien moduan, nola apurtze duten gauzak botaz, beste aldera, distantzia hori. Hori ez, hor gertatze denan bere presentziarekin nola publikoa mugitze duen bakarrik ibiliaz, ez? Eta bidaltze dut, bueno, alde egite dute, ieste du jendeak. Nik uste 80 hamarkadakoa da, baina ez da egit urtea justu, 80. Bueno, harreman evidentea edo da, konbentzioekin apurtzen Itziar Okarizen, bueno, orain dago erakusketa zeran, Tabakaleran, Donostian, eta bere lan ezagunenetakoak, justu baita ere ideia horiekin edo lan egite dute, ez? Bueno, espazio publikoetan txisa egitea edo. Orduan, hemen uste egize jarri dudan? Bai. Bueno, berak Tabakalerako liburuzkan edo, bueno, folletoan esate duenez, irakurriko dut. Bueno, beti izan duela bere lanarekin lotuta performance hitza erabiltzeko eragauzpenak. Horren ordez, nahiago dut ekintza hitza erabili.
berehalakoagoa da eta ez da hainbeste lotzen antzestearekin. Orduan, bueno, bere praktikan edo hori nahi izan duela banatu ekintza eta alde antzestutik. Bueno, nik horigatik ekarri nahi nuen ona. Zera txitsa egitearen ekintza hori, ekintza fisiologiko bat antzestu ezin daitekena, hasiera batean, da gauza bat egite bada, benetan egite dena, baina badago bideoak ikusterakoan, behin baino gehiagotan kontura, ikuste badezute ikusiko dituzue, daude, ekintza bukatze den momentuan, holako keinu ez, inkonstiente batzuk edo, mugatze duena edo enmarkatze duena ekintza hori leku batean, ez? Berak baita ere beti saiatu izan da ekintza hauetan publikori gabe egitea, bakarrik kamerarekin. Bilatzeko erreala edo olako zerbait. Baina marko hori bukatu denean burua ikutzea errepikatzea dauzkan bideo batean baino gehiagotan. Orduan, hor badago zerbait ihes egite diguna gure asmoetatik eta gure antzestua eta errealaren arteko hortan. Hau da, justu talde honekin egin genuen aurreko sinposioaren inguruan antolatu zen erakusketarako prestatu nituen bideo bat, eta hemen ikuste da hori baita ere, gauza badela hitza eta bestea da keinuak, ez? Ezabatu nuen bere hitz egite duen momentua eta horrek bapatean amplifikatu edo handitu zuen keinuen esanahia edo garrantzia. Dirudienez hizkuntza ez hitzezkoa, ez berbala edo aztertze duten jendearen artean badago holako teoria bat, homo sapiensen garaian edo berez lehenengo keinuzko hizkuntza bat edo egon ote zen eta gero garatu zela ahozko hizkuntza edo, ez, hitzezkoa. Honekin gogoratu nahi nuen baita ere Kristina Mirandak jarri zuen bideo batean nola azaldu zen estatu batuar gazte bat aurkezten soñu, ¿cómo era lo que presentaste ayer? Bai, bideoan ikuste zena eta gero hortik soinua sortze zela, ez? Nola zegoen pertsona hori ikasita, nola hitz egin behar zuen publikoan, estatu batuarrak olako, era oso profesional batean eta jendartean mugitzen eta, besterik gabe ikusi zen dutenentzat. Bukatzeko eta aurrera, pare bat adibide jarriko ditut bukatzeko. Hau da, Francis Schwartzen lan bat, zuzendariarentzat idatzirikoa. Orkestari gabeko zuzendariarentzat. Orduan, badago partitura, badago zuzendaria, baina ez dago zuzendari horrek ez du mugitzen soinurik. Bakarrik soinu sutil horiek entzute da zerbait, jendearena edo bere gorputzarena, baina alere guk musika edo erritmoa edo zerbait jarraitu dezakegu guk edo ikusleek. Beste adibide txiki bat.
hemen ikuste duzute, zuzendaria ez da isila, ez da mutua edo, besteak soinua eginarazteaz gain, berak ere soinuak, bere mugimenduak soinua sortze dute, ez? Hau da beste adibide bat, Xavier Lerroarena, kasu hontan, bera koreografiatik datorrenez, hartze ditu mugimenduak, pixkat, ez da partituran zentratzen, baizik beste zuzendarien mugimenduetan. Orduan, badago imitazio lan bat, eta berak ez du ezer mugitzen, ze soinua dago aurrez grabatua. Orduan da, holako playback moduko bat, ez? Bere mugimenduak ez dute soinuri sortzen. Eta bukatuko dut azkenengo honekin, pixkat gehiago neukan, baina bukatuko dut hemen. Keinuan oinarriturik soinua sortzea. Dauzkat adibide formalagoak edo musika garaikidean emate direna, baina jarriko dudana da, justu YouTubeko kulturan arrakasta pixkat izan duena eta dela kultura basura edo. Nire ustez oso interesgarria eta oso ondo egina. Hau da beste adibide bat neukana, baina da bideoen gainean keinuak ikusiaz, keinuak aintzat hartuaz, soinua. Eta bukatuko dut azkenengo honekin, pixkat gehiago neukan, baina bukatuko dut hemen. Keinuan oinarriturik soinua sortzea. Dauzkat adibide formalagoak edo musika garaikidean emate direna, baina jarriko dudana da, justu YouTubeko kulturan arrakasta pixkat izan duena eta dela kultura basura edo. Nire ustez oso interesgarria eta oso ondo egina. Hau da beste adibide bat neukana, baina da bideoen gainean keinuak ikusiaz, keinuak aintzat hartuaz, soinua sortzea. Gustu zuen, sinkronia dago oso landuta, ez? John, el cuerpo como orquesta, partiendo de un músico virtuoso como Carles Santos, él lo explicaba muy bien. Y yo hago el teatro que me da la música. Y podía hacer una música virtuosamente exacta, como un Glenn Gould en Bach,
pero de una manera teatral, y teatral en el mejor sentido, digamos, no como un teatro vacuo que adorna, sino como una prolongación del sonido. Y esa relación de cuerpo, sonido, música o no música, o ruido, lo que queráis, o tradición o lo que quiera, lo lleva hasta el extremo de su propia vida. Digamos que en su caso no es que se le ocurre, pues para hacer más público haré piruetas, que hay tanto. No, él lo hace como vida entera. Y de hecho, una de sus últimas acciones, que no es muy conocida, él recibe al público desnudo en la puerta, tumbado en el suelo, para que le pisen, porque él está enfermo, va a morir, y sabe que su cuerpo ya no va a hacer más música y se despide. Es una interpretación mía, pero el caso es que él lo hace y había que hacer esfuerzos para no pisarle. Y no como teatralidad añadida, porque realmente cuando uno vive para morir, sin citar a nadie, y vive con su cuerpo para morir creando, es una lectura muy dramática, o como le queráis, un adiós a su extender música y teatro. Lo digo porque todo no, pero mucho de lo que nos has mostrado me recordaba ese compromiso de que el cuerpo y su relación con el espacio, con los demás y todo eso viene ahí. Entonces, bueno, pues os quería contar lo de Carles Santos, nada más. Acaba de morir hace, un mes o así. Bien, un poco, bueno, ahí sugiere mucho tu trabajo. Pero sería así, viendo tu trabajo y con lo anterior, ¿no? Cuando se nombraba lo de Pierre Schaeffer, la pérdida. Es decir, Schaeffer en el fondo quería ir a la música, al abstracto. Es decir, Schaeffer cuando quiere, le molestaba cuando tú escuchabas, hay un tren, hay algo. Quiere decir que de alguna manera el encontrar la fuente es no salirte del sentido original, estás como contaminado de su sentido. Entonces, cuando le llamaba a la escucha reducida, es percibir otras cosas fuera de esa contaminación del argumento, ¿no? Que también lo relaciono con tu trabajo, ¿no? Le has quitado la voz, ¿no?, a tu trabajo Eco, ¿no?, que se llama. Sí. Entonces creo que es un procedimiento muchas veces, incluso con el arte crítico que se hace, ¿no?, que un amigo siempre llama, es propaganda, jamás arte. Entonces yo veo que el procedimiento de Schaeffer o algo puede ayudarnos también para crear otras lecturas, ¿no? Que Schaeffer en el fondo quiere ver relaciones de tensión, timbre y tal, pero que a veces no lo vemos. Con esto, la Emilio Pardo Bazán, ¿no?, esta escritora de naturalismo, hay un texto que cuando viene un americano, un inglés, al Parlamento español, como no sabe el idioma, entonces dice, esto es el arte gestual, ¿no?, como que los españoles mueven más, que decir que él, al no entender el español, está viendo otra cosa, ¿no?, que el hecho de entender te hace no ver, ¿no? Entonces es un poco tu trabajo, parece entendible, que el hecho de no oír vemos otras cosas, ¿no?, como una forma de desvelar, ¿no?, desde el silencio. Y luego la última cosa, por eso quería señalar un poco eso, como procedimiento. Me refiero yo que el procedimiento crítico, la estrategia, nunca tiene que ser en base al contenido, yo voy contra esto, con lo otro, porque al final no deja de ser un cartel publicitario, ¿no? Y de la otra forma se puede llegar por otras estrategias críticas. Y luego la última, sí, como metes cultura popular, urbana y esto, por ejemplo, del rock, como muchas cosas que pueden ser experimentales se hacen convencionales. Por ejemplo, me ha sugerido mucho esta que has puesto, no sé qué grupo era, que la gente se movía, incluso cuando rompe la guitarra, ¿no?, del grupo de Who. Justamente, no sé si conoces la película de Breath Out de Antonioni. Es una película de 66. Entonces me parece muy interesante. Es la misma escena, que están todos moviéndose y todo el público así. Y el grupo de rock rompe la guitarra y todos. Entonces me parece que versiones perversas así, ¿no?, de decir romper. Las relaciones a veces, porque también yo cuando iba a los primeros conciertos punk, ¿no?, era una pasada, es como, a mí me encantaba, pero uno dice, el punk es como los niños, te divierten al principio pero terminas echándolos. Entonces era un poco una pregunta a ti, ¿hasta qué punto el roce de lo convencional o lo normal y lo extraordinario, las estrategias, siempre nos tenemos que defender de nosotros mismos, ¿no? Hasta qué punto algo muy experimental se convierte. Porque este de Who luego rompía la guitarra, aunque no fuese, porque en el fondo
incluso dejó de romperla porque el productor, tienes que romperla porque así va a salir en la prensa. Y dice, pues no la rompo. Es decir, hasta qué punto a veces el gesto se convierte en producción, industria cultural o lo que sea, ¿no? Pero vamos, era un poco también... Y también enlazando también con lo de Villota, que decir hasta qué punto llevar ese tipo de relaciones que nos puede llevar estrategias también, ¿no? de creación a través del gesto en este caso. Es como Ligeti. Ligeti en Fluxus hizo una conferencia que nunca la he visto que se llamaba El futuro de la música, ¿no? Y entonces se quiso quieto y no dijo nada y la gente se odió, ¿no? Entonces son ese tipo de relaciones, ¿no? Donde se espera hablar, pues no se habla. Pero bueno, simplemente era eso con lo de tu trabajo. Nada, simplemente no sé, cosas que como se articulan en mi mente cuando he escuchado tu conferencia, que me pareció muy interesante, y creo que hay algo ahí de gesto, ese gesto, nuestra relación con el medio, con la tecnología también, que tiene algo que ver con lo religioso, con los gestos más rituales de culturas que igual utilizan mucho la gestualidad y la música, por ejemplo, los indios en Amazonia, o cuando cantan y bailan, y hay todo un significado de esos gestos. Y también, curiosamente, has utilizado muchos ejemplos tal vez de Japón, y me pregunto si otras culturas trabajan ese silencio de ciertos canales como medio, ¿no? Culturas no occidentales, cómo ven ese gesto, cómo ven el silenciar algo. Cuando has mostrado lo de el concierto a ciegas, estás silenciando un canal, estás tapando, estás bloqueando canales perceptivos para resaltar otros que muchas veces no son dominantes. Entonces, el bloquear la visión, en ese caso, resalta otro tipo de canales. Simplemente son como cosas que he pensado mientras estabas explicando. No sé si tienes esas conexiones. Sí, bueno, yo creo que es un tema muy, muy amplio y que he puesto cosas que se complementan o se contradicen entre, o sea, que tienen como intenciones muy distintas y contextos muy distintos, y era como una panorámica muy, muy sesgada. O sea, no, pues, por ejemplo, no ha aparecido Mauricio Kagel, ¿no? Que tendría que estar, que es dentro de la música clásica, pero quiero decir, que es un tema muy, muy amplio, era solo un recorrido personal, así. Sí, sí. Vale, bueno, pues, gracias. Parkatu bio, Bai, bai. jarraitu behar dugu. Bueno, Jon, luego esta noche hará también una performance. Esperemos que no rompa la guitarra. No, quiere demasiado su guitarra para romper. Bueno, jarraituko dugu. Ahora os presento a Itziar Rozas. Orain Itziar Rozas egingo du bere ekitaldia, eta da Itziar Rozasen izenburua esan soinu, esan ozen, decir, por ejemplo, el registro sonoro de las palabras. Itziar va a hacer en euskera y en castellano. Pondré ahí, pero no creo que haga falta mucha traducción, pero bueno, por si acaso estoy por ahí.
Bueno, egunon. Eskerrik asko, hemen egoteko aukera luzatzagatik, eta, bueno, gusto bat ere Gabriel Bilota eta Jon Mantxirekin tarte hau partekatzea, ze, bueno, gure bideak eta norabideak eta ikerketak nolabait gurutzatzen joan dira denboran zehar, eta, bueno, eskerrik asko ere zuen aurkezpenengatik. Hitzen eta hitzen soinuei buruz arituko naiz, lenguaia materia sonoroa bezala. Voy a hablar de las palabras y sus sonidos, del lenguaje como materia sonora. Voy a compartir varios materiales, casi todos aún en proceso. Iré intercalando euskera y castellano. He intentado que las dos partes se complementen y a la vez sean autónomas. Así que no sé, vamos a intentarlo. Y bueno, creo que podré seguir la parte en euskera porque he intentado también trabajar un poco la sonoridad. Vamos a ver si funciona. Y si no, luego me preguntáis. Bueno, creo que está también Joshua ahí, ¿no? Voy a empezar con sonidos de vida. V de vida, que no es lo mismo que vida. Norbaitek zerbait amestu du. Zerbaitekin. Eta gertatzen da, esnatzean ez duela gogoratzen. Ez du zerbait edo zerbaitekin hori. Baina esnatzean zerbait gogoratzen du. Eta ez daki zer den zehazki gogoratzen duena. Baina bai, esaten du, bai. Bada zerbait. Gorputzaren ertz batean itxatxita geratu zaion zerbait. Dardara moduko bat. Zerbait horretaz. Eta norbaitek zerbait amestu du. Eta gertatzen da, esnatzean. Esnatzean egunak aurrera. Eta bai, esaten du, bai. Eta orduan, bada zerbait. Eta orduan bete beharrak. Eta orduan, esnatzean. Eta orduan, arratsak. Eta ezin du. Ezur batean. Azkarrago gauzak. Eta hor jarraitzen du. Eta norbaitek. Bada zerbait. Itxatxita. Eta bada norbait. Horretaz. Zerbaitekin. Eta ezin du ezur batean. Eta bai, esaten du, bai. Eta orduan, arratsak aurrera. Eta bada zerbait. Zerbaitekin. Eta hor jarraitzen du.
un texto, un material escrito, puede ser un registro sonoro de las palabras, de los signos, de los gestos, de las sensaciones, de la materia, de los afectos. De alguna manera, cuando el lenguaje habla, cuando el lenguaje emerge como materia, con su parte más material, se convierte en sonido, se convierte en ritmo. Esto ya lo sabían y lo saben, ¿no? Autoras como Gertrude Stein, Hannah Weiner, Ingeborg Bachmann, Laurie Anderson, Meredith Monk, Diamanda Galas, Line Hinian, ¿no? Todas las que he citado de alguna manera se movían o se continúan moviendo en sus trabajos entre la articulación y la desarticulación de la voz, ¿no? Como decía antes Gabriel. También lo sabían autores como Mallarmé, Artaud, Bataille, Beckett, Blanchot, Klosowski, Luca, Brossa, Foucault también. Podría continuar, ¿no? Hay muchos más autores y autoras que han trabajado con esta materialidad del lenguaje. Pero bueno, lo que me interesa sobre todo es que sin duda el universo de lo lingüístico y de lo sonoro está en la base de muchas creaciones contemporáneas, ¿no? En la acción, bueno, John ha citado a Itziar Ocariz, ¿no? Es un ejemplo, bueno, además de trabajar con romper un poco la normatividad, Itziar es parte de su trabajo se basa también en la materialidad del lenguaje, en la acción, en la performance, en la poesía, en la experimentación sonora, ¿no? Diría que todas estas prácticas comparten un deseo de decir, ese deseo de decir que tan bien dice y explica Line Hinian, autora americana, poeta americana que no sé si conocéis, pero bueno, tal vez sí, representa de alguna manera el movimiento language americano, ¿no? Digo deseo de decir y también puedo decir deseo de sonar. Y digo deseo de decir porque de alguna manera ha sido una zona de trabajo y sigue siendo una zona de trabajo en la que investigo, en la que trabajo mucho. Llevo años un poco investigando, ¿no? También siempre de manera muy, muy fragmentada, muy en proceso, con materiales que nunca termino de terminar. Pero bueno, es una zona de trabajo que últimamente llamo de deseo de decir, pero que de alguna manera en la que se sitúa la investigación de la voz, en la que he venido trabajando durante años, ¿no? A la que antes también aludía Gabriel, que se ha centrado sobre todo en la voz, en la danza contemporánea, pero luego se ha ido desplazando hacia otros lugares, ¿no? También relacionados con mi propia práctica como escritora, y también hacia una... se va moviendo, ¿no? Entre la inmaterialidad y la materialidad, pero cada vez hacia un territorio más material de la voz, ¿no? Para mí, teóricamente, por ejemplo, ha sido muy importante... Oigo como un pop todo el rato, no sé si es que me acerco demasiado al micro, ¿no? Ay, socorro. Vale, me separo. Estas son muy potentes. Decía, ¿no? Que en relación a la materialidad de la voz, para mí ha sido muy importante una autora feminista italiana, Adriana Cavarero, pensadora de la diferencia sexual, bueno, que dialoga mucho con Judith Butler, continuamente están en diálogo, ¿no? Pero bueno, esa, digamos, ese hincapié que hace ella en la importancia de la materialidad y la fisicidad de la voz no como algo metafísico, ¿no? Como algo fenomenológico, que obviamente también despliega o sea, muchos lugares, ¿no? Desde el que se puede mirar la voz, pero la voz como algo material y físico, como algo muy relacionado al cuerpo, a la respiración, ¿no? Y la voz también como elemento de unicidad y relacionalidad que nos hace relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, bueno, digo esto un poco también para situar mi trabajo y bueno, voy a poner dos ejemplos, así muy brevemente, ¿no?
el texto que he leído al principio y el material que habéis escuchado es una grabación que se ha publicado en un CD que se llama 2020, donde se recogen piezas sonoras que se emitieron en la megafonía de la Playa de la Concha en agosto del 2016. La Concha en Donosti, marco incomparable. Ese verano nos invitaron a María Salgado y a mí, nos invitaron Miquel Ernieto y José Luis Espejo a participar en un proyecto que se llama Observatorio de la Escucha, en el que también participó Jaume Ferraté, que está sentado ahí atrás. Y bueno, se produjeron varios trabajos artísticos, entre ellos de las piezas sonoras de la megafonía de la Concha. Y para mí, cuando me hicieron esta invitación, la pregunta principal fue ¿qué decir? No, perdonadme, pero no consigo alejarme el micro. A ver, así, si se oye mejor. Ya, es que igual lo alejo un poco, ¿no? Lo bajo así. Vale. ¿Y se ha oído mal hasta ahora todo lo que he dicho? No, ¿no? No, pero se te sigue oyendo ahora. Sí, vale. O sea, pero antes se oía como con el golpe, ¿no? Todo el rato. La P. La V de vida. Bueno, eso, cuando me hicieron esta invitación, para mí, bueno, fue todo un reto, ¿no? ¿Qué digo en la megafonía de la Concha? Además, las piezas iban a ser emitidas en prime time, ¿no? De alguna manera, cuando más gente había en la playa, en agosto. Yo, ¿qué digo, no? En la megafonía de la Playa de la Concha, que para mí ha sido también una de las playas de mi infancia. No soy de Donosti, pero soy de Lasarte, que está, 5 minutos en coche y 10 en transporte público y 15 en bicicleta. Y si quieres ir a pie, pues 20, ¿no? Entonces, eso, mi paisaje de la infancia, ¿qué digo en la megafonía de la Concha? ¿No? ¿Qué decir en voz alta, ¿no? Y bueno, he puesto ese material, lo que he hecho hoy ha sido jugar un poco con él en directo, ¿no? Que bueno, que es algo que no había probado todavía y quería probarlo aquí hoy. Y luego otro trabajo que quería también comentaros, un poco para que veáis de dónde vengo, a dónde voy no lo sé, pero de dónde vengo, es un libro titulado Beltzuria, que el año pasado se tradujo, en parte autotraducido con el poeta José Luis Padrón, se tradujo al castellano y mantuvimos el título en euskera, el título original Beltzuria. No me voy a extender mucho en este trabajo, ni en el título, porque, bueno, podría pasar mucho tiempo hablando del tema, pero simplemente para decir que es un trabajo, es un libro que de alguna manera pretende reflexionar sobre la voz, atravesando algunas historias de vida, ¿no? O sea, cuando digo esto quiero decir que hay narración, hay poesía, hay ensayo, un libro en el que he trabajado muchos años, ¿no? Entonces, digo todo esto, antes hablaba de deseo de decir, y digo todo esto porque algo sé de lo que significa afirmar deseo de decir. Soy ingenua, pero no tanto. Decir hoy, afirmar hoy, deseo de decir, cuando es precisamente lo que más se explota, ¿no? Cuando resulta que es nuestra capacidad lingüística y nuestra capacidad comunicativa es lo que más explota y fetichiza, ¿no? Cuando resulta que lo que más produce y explota el capitalismo son precisamente las maneras que tenemos de experimentar con nuestros deseos de decir y con nuestras maneras de experimentar con nuestra propia subjetividad y con nuestras producciones de subjetividad, ¿no? Paradojas de la vida. Entonces, decir y hacer con el lenguaje, decir y hacer con sus sonidos, con nuestros cuerpos. Orduan, esateko desira diot historian inoiz baino testu gehiago ekoizten den garaian, testuz eta hitzez, eta esateko desira zinguratuta gaude, egunero sare sozialetan milaka hitzen inpaktua jasotzen dugu,
hitzen eta irudien, hitz esaten dudan lekuan, testua esaten dudan lekuan, irudia ere esaten dut edo soinua, ezta? Sare sozialak dakigun bezala, testu eta irudi eta soinu zentrifugadora etengabea dira, ezta? Hitzek eta irudiek menperatzen dute esfera publikoa, honekin ez dut esan nahi sare sozialek bakarrik osatzen dutenik esfera publikoa. Gauza hauek aspaldi dakizkigu, ez nago ezer berririk esaten, baino gauza da, eta niretzako hau bai da gogoeta egiteko leku bat, hau hemen fisikoki eta orain aipatuko dudan gaia, gauza da hitz irudi eta etengabeko testualizazio horrek esan nahi ez beterik, testualizazio horiek barkatu, esan nahi ez beterik daudela, ezta? Esan nahi ez beterik, esan nahi kodifikatua, esan nahi konbentzionalez beterik daudela. Eta hau ez da hutsala, ez da historiaren cargados de contenido semántico. Hau ez da hutsala, ez da historiaren gutizi edo kapritxo bat, Platonetik hasita, Aristotelesetik hasita, gaur daño filosofiaren historian etengabe esan zaigu lenguaia esan nahi ez, lenguaia esan nahia dela. Eta kasu honetan ahotsa fone semantike dela. Hau da, esan nahi ez beteriko hotsa, edo esan nahia daukan ahotsa, ezta? Hori da fone semantike. Baina ahotsa dakigun bezala soinua ere bada, ez bakarrik esan nahia. Eta ahotsa aipatzen dut berriro, ze ahotsa lenguaiari lotuta dago, lenguaiaren sistemari lotuta dago, ezin dugu ahotsik gabe hitz egin, bueno, hori eztabaida luzea da, ez naiz hor sartuko, baina orokorrean esan da, eta aldi berean ere gorputzari lotuta dago, ahotsa, eta aldi berean ez da, ez lenguaiarena, ez da gorputzarena ere, ze ahotsa erabiltzen dugun momentutik ihes egiten du, bai lenguaiatik eta bai gorputzetik ere. Orduan, bueno, niretzako horregatik handa hain interesgarria ahotsa. Hor datza, ambivalentzia horretan eta konplexotasun horretan datza nire ustez bere interesa, ezta? Beti ihes egiten duela. Que la voz siempre escapa, no? Eta gorputza bera ere materia sonoroa da, eta lenguaia bera ere materia sonoroa da. Letrek, fonemek eta sonemek soinuak osatzen dituzte. Velocidad o longevidad, horizontalidad o verticalidad, vivicidad o mortandad, capacidad o discapacidad, lateralidad o colateralidad, absurdidad o accidentalidad, adversidad o afabilidad, afectividad o afectuosidad, ancianidad o alcalinidad, animalidad o anomalidad, ansiosidad o apacibilidad, aparatosidad o bovedad, asquerosidad o autoridad, arbitrariedad o accidentalidad, belicosidad o bestialidad, velocidad o longevidad, calamidad o cavernosidad, credulidad o incredulidad, elasticidad o electricidad, erectilidad o esponjosidad,
espacialidad o especialidad, falsedad o familiaridad, extremidad o excitabilidad, hispanidad o horribilidad, ilegitimidad o infelicidad, inhumanidad o inmoralidad, humedad o humosidad, morbosidad o morbilidad, mezquindad o monstruosidad, nacionalidad o irracionalidad, velocidad o longevidad, necedad o nubosidad, oscuridad o nocturnidad, oleosidad o pegajosidad, perpendicularidad o horizontalidad, oblicuidad o verticalidad, plasticidad o polaridad, promiscuidad o prosperidad, quisquillosidad o radioactividad, realidad o realidad, risibilidad o saciedad, sociedad o suciedad, selectividad o sexualidad, sonoridad o sustantividad, territorialidad o terribilidad, terrosidad o terrificabilidad, toxicidad o trinidad, unidad o unisonidad, universidad o untuosidad, universalidad o viscosidad, banalidad o verbosidad, ventosidad o virtualidad, virginidad o vulnerabilidad, velocidad o longevidad. Benjamin habló de lo escritural, Schriftung, cuando a principios del siglo XX, en Berlín, empezaban a proliferar los anuncios luminosos y la prensa escrita. Ante ese cambio drástico que sufrió el paisaje de su ciudad natal, ante esa proliferación de lo escrito, dijo: lo escritural gana en anchura lo que pierde en profundidad. Creo que es una frase de gran actualidad. Me parece que en medio de la textualización de la vida, de nuevo con V, hay varias opciones. Bueno, si es que a alguien le interesa tener opciones, que a mí me interesa relacionar con tres conceptos que son la negociación, la temporalidad y la espacialidad. Negociar, por un lado, con esa ingente cantidad de textos e imágenes que nos asolan, asolar, soledad. Negociar para producir hackeando, maqueando, remezclando, sonorizando y dando más cuerpo a esos materiales. Sé que es un poco temerario decir sonorizar en medio de tanto ruido, pero me refiero a dar más materialidad, ¿no? Pensando un poco también más vocalidad, ¿no? Pensando un poco en lo que escribe Brandon Lavelle, ¿no? También soy consciente de que negociar puede parecer un concepto blando, un concepto socialdemócrata, al lado de posturas más radicales como pues si hay tanto de todo, pues desaparezco para siempre, o me hago Bartleby, o me dedico al silencio. A mí personalmente me interesa más negociar, ¿no? Para poder seguir produciendo de alguna manera, pero tratando de producir generando otra espacialidad y otra temporalidad, en este caso con el lenguaje, el código semántico, ¿no? El lenguaje como registro sonoro de las cosas, de los signos, de las palabras, como interrupción del orden del discurso, como interrupción del orden habitual de la relación entre las palabras y las cosas, como interrupción del orden de la representación,
como interrupción sonora de esa imposición, el lenguaje como tecnología barata y como impugnación del imperio logoalfabético, ¿no? Como bien dice María Salgado. Entonces, bueno, negociación, temporalidad y espacialidad de alguna manera para rematerializar la lengua y volver a hacer experiencia con ella, ¿no? Digo experiencia en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Entrar por un lado y salir por otro, y hay algo ahí que ha cambiado. Con que cambie ya es suficiente, no sé si para siempre, pero bueno, hay algo ahí que ha cambiado, ¿no? Orduan ja bukatzen joateko, esango nuke lehen aipatu dudan hitz masa horri, zentrifugadora horrek ez duela esan nahi gehiago behar, soinuak eta gorputzak, hitz masa horri soinuak eta gorputzak gehitzea izan daiteke esanaiaren katea edo bueno, etengabeko esanaiaren kate hori luzatzeko moduetako bat, ezta? Uste dut horrela, lenguaia bera bermaterializatu egiten dela, nolabait, eta bermaterializazio horrekin hitzak eta hauen soinuak eta hauen hotsak beste modu batean entzuten ditugu. Entzun eta begiratu eta ukitzen ditugu, ezta? Eta entzumenean beste esperientzia bat egiten dugu, material horiekin, entzumenean gainera hemen soinu artistez eta soinu ikerlari ez inguratuta nago eta ondo dakizuen bezala entzumenean zaurgarriak egiten gara, vulnerableak, ezta? Ezin ditugu begiak betirako itxi, barkatu, begiak itxi ditzakegu, lehen Mantxik aipatu duen, ekarri duen Francisco Lópezen instalazio horretan bezala, begiak itxi ditzakegu, baino belarriak tapatu ditzakezu, tapoia jar ditzakezu, baino beti dago, beti entzuten da zerbait, ezta? Decía que nos podemos tapar los oídos, al revés, lo he dicho mal en euskera, nos podemos tapar los ojos, ¿no? Como en la instalación que antes ha presentado Manchi, ¿no? En la instalación de Francisco López, nos podemos tapar los ojos para escuchar más, pero es muy difícil dejar de escuchar, ¿no? Eso hace que la escucha sea tan vulnerable. Siempre escuchamos algo, ¿no? Aunque sea el sonido de nuestro corazón, el latido de nuestro corazón, ¿no? La respiración, ¿no? Eso, que siempre estamos escuchando algo, ¿no? Bueno, ya los experimentos que hicieron, ¿no? En la cámara, bueno, en fin, que son de sobra conocidos. Estoy rodeada de investigadores e investigadoras del sonido, ¿no? Norbaitek hitz egiten du eta gorputza naiz entzuten. Norbaitek hitz egiten du eta entzuten dudana gorputza da. Eta norbaitek hitz egiten du eta norbaitek ahoarekin hitz egiten du eta norbaiten aho gorputza. Eta norbaitek ahotsarekin hitz egiten du eta norbaiten ahots gorputza. Eta norbaitek hitz egiten du eta norbaiten ahots gorputza gorputzetik ateratzen egiten duen hotsa. Eta norbaitek hitz egiten du eta norbaiten ahots gorputza gorputzetik erortzen egiten duen hotsa. Eta norbaitek hitz egiten du eta norbaiten ahots gorputza gorputzetik desagertzen egiten duen hotsa. Bueno, pues, eskerrik asko. Galderak, intervenciones. Me ha parecido muy sugerente y lo has hecho con tu voz a pesar de la... Cuando has puesto lo de... Me ha recordado cuando relacionas vida, deseo y materialidad, me ha ocurrido porque la grabación que has hecho en lo de San Sebastián, ¿no? Era por megáfono, está comprimida, pérdida, la memoria también pierde, también está el olvido, pero como has utilizado tu voz simultánea, me ha parecido muy bello, muy poético, y que me ha hablado un poco, como hablas de la vida, todo lo que suena vive, me ha hecho reflexionar que el medio también tiene vida,
Me refiero yo cuando hemos visto lo que nos ha pasado John, esta japonesa y tal, decíamos, qué época, casi el propio medio, la huella. Y cuando Gabriel ha puesto la huella que estaba petrificada, significa que el medio también tiene vida, porque en el tiempo, cómo se grabó, ¿no? Y me ha parecido muy sugerente las tres cosas, porque con tu voz, que yo lo he escuchado de maravilla, tu materialidad con aquella que era comprimida, que tenemos tanto oído comprimido con MP3, me ha parecido de una belleza enorme que si solo hubieran estado separadas. Pero era solo eso, una reflexión que he visto también la vida de... Y que la memoria es también el olvido y en el medio también la pérdida de información o no es lo que nos produce belleza. El gramófono, el pizarra, nos da belleza también el surco, las contaminaciones que se le pegan. Entonces me ha parecido muy bello también las imágenes que ha puesto John, que ha puesto de época antigua, que se grababa, estaba prohibido grabar, ¿no? Entonces todo esto, de alguna forma he visto que también el medio, la tecnología tiene vida, ¿no? Un poco también. Y tú que se la has dado usando tu voz sobre ella, ¿no? Gracias. Bueno, nahi oso interesgarria irutu zait hasieran irakurri diguzun testua. También me ha parecido muy interesante esta situación de traducción simultánea superponiéndose a, bueno, no a esta conferencia, pero sí la anterior, eta horregatik nik ere nere galdera ingo dut euskeraz eta erderaz, jo soy lan pixka temateko. Gogoratu dut, nola artista batek klasen ekarri zigun testu bat, esatezon que hay un reto, ¿no?, en que la forma en la que se digan o escriban las cosas sea tan interesante como aquello que se está diciendo. Eta aipatu duzu inoiz baino testu gehiago daudela, eta erlazionatzen da hori pixkat esateko desirakin, ez? Iruditzen zait baita esateko antxietate batekin edo olako behar horrekin. Erlazionatzen dut baita hori, con lo de... A ver, ez dakit noan apuntatu duten. Que el texto gana en anchura lo que pierde en profundidad, pixkat baita con que gana en velocidad lo que pierde en sentido. Eta iruditzen zait zuk esaten dezunen esateko desira, que el deseo de decir no es solo deseo de decir algunas cosas, sino de cómo decir esas cosas para que haya otra vez esa relación entre el qué y el cómo que vienen como a ser lo mismo. Y luego en las palabras... Bueno, no sé si estoy haciendo preguntas, yo estoy aquí como hablando de cosas, ¿no? Sí. Cuando estabas leyendo estas palabras que acaban todas en dad y tuvimos la suerte de escuchar esa intervención en Azala, allí leíste como dos partes, una en castellano y otra en euskera, pero creo que es como súper buena decisión leer solo la parte en castellano, porque pixkatan Azalan gertatzen zana, Azalan gertatzen zana zen, hasieran erderazko hitzekin badirudi olako antonimo faltso batzuk sortzen diela. Eta bapaten nola amaiera guztik berdinak dien, sonoridad, materialidad, sortzen da olako ritmo bat eta esanaiai arreta gutxiago jartzen zaio eta materialtasunan irabazten doa como progresivamente ez dela. Eta euskeraz nola amaiera danak etzien berdinak, olako galera hori zeon edo, bueno, ezinen sartzen olako ritmo horretan eta orduan iruditu zait ondoren irakurri dezun testu horretan, norbaitek zerbait esaten du, hor hartzen du berriro beste ritmo berdina eta galtzen dezu esanahia, iruditzen zait beste faltsu antonimoien hori erderaz. Eta azkeneko testu hau euskeraz dauketela efektu, nahi asko gustatu zeten efektu hori. Josu, denbora daukat zerbait esateko? Bai. Ba, eskerrik asko Mirian, bueno, etortzagatik Mirian eta Andrea. Ez ere erantzungo izute euskeraz. Bai. Hori, ba, karo, hor zuekin testu hori irakurri nuenean, bueno, ba, klaro, oso argi esan zen idaten, feedbacka ematean, eta, bueno, zer pentsa eman zidan, eta erabaki nuen ja hemen ez nuela euskerazko zati irakurriko. Orduan, bueno, ba, hori, ba, eskerrik asko ere zueiz, material hori klasean sortua da, zuekin batera egindako ariketa batean. Orduan, ba, hori.
bueno, bakarrik, nola, abotzari buruz hitz egin duzu, baina gustatu zaite itzulpena, esan ditun irakurketa, hitz egitea eta bi hizkuntzetan hitz egitea, eta gertatzen zen olako planu aldaketa bezala, iaia montaje bat bezala, iaia telebistan bezala, hola, gorputza, bueno, bueltatzen naiz nire, baina gorputzak egitezun zerbait eta geldiune batzuk bezala, arranke batzuk, sí, que tenía como unas cosas muy sutiles así, como si fuera casi un montaje televisivo, como cambiaba casi de persona. Así. Sí, cambia la voz también, ¿no? Sí, eso dicen. Yo no me he dado cuenta, o sea, pero siempre dicen eso, ¿no? Que cambia incluso la voz. Claro. En lo leído, en lo pensado y hablado. Bueno, amaitu behar dugu, orain atzede bat, kafetxu bat, justo 15 minutos para un café, y volvemos. Eskerrik asko, etxea. Forget about your house and car.